Buenas, hoy seguimos con nuestra secuencia de formación modular en un tema muy interesante que es elevación de seno maxilar. Vamos a empezar continuando un poco con los módulos anteriores con la explicación de la radiología. Es muy importante localizar anatómicamente dónde está el suelo del seno maxilar y dónde está la altura ósea que tenemos para colocar nuestros implantes. En esta primera imagen vemos que es muy sencillo localizarlo, se ve perfectamente, es la línea más radioopaca y es fácil identificar la altura que tenemos. Sin embargo, en esta imagen que tenemos a continuación, esta radiografía periapical con paralelizador, siempre recomiendo, como hemos dicho en otros módulos, usar un dispositivo paralelizador para hacer las radiografías, no usar la técnica de la bisectriz. Aquí es más complejo, por tanto, no nos valdría esta imagen para poder evaluar la altura que tenemos. Vamos a pasar ahora a ver esta otra imagen en la cual vemos en el lado derecho de la radiografía panorámica, vemos cómo existe una pared en el seno que nos va a dificultar esa posible elevación, puesto que es una especie de tabique que ocupa parte del seno y que a la hora de diseñar la ventana nos va a crear dificultades. Hay distintas situaciones clínicas y en una radiografía panorámica es complejo visualizar la altura ósea. En este caso vemos que además de una neumatización del seno maxilar existe un defecto vertical que suele pasar en muchas ocasiones. Siguiendo con otras radiografías vemos estas en las que existe una gran cantidad ósea de hueso y en las que existe patología del maxilar que puede o no afectar al seno, puesto que las raíces de los molares están muy en contacto con ese seno maxilar. Por tanto, patología que afecte al ápice del diente puede muchas veces afectar al seno maxilar. En esta imagen se ve claramente un caso típico de pérdida de molares superiores que ha acarreado una neumatización del seno maxilar derecho e izquierdo, y en esta radiografía panorámica es fácil valorarlo. Pasamos a la siguiente y en esta placa lo que vemos es dientes con un problema periodontal y muchas de esas raíces, en concreto la de los primeros molares, están en relación con el seno generando una patología quística. Por supuesto, habrá que hacer la extracción de esos dientes, esperar un tiempo prudencial para que se regenere esa masa ósea, aproximadamente unos 3 meses, y a continuación pasar a colocar nuestros implantes. Es importante, cuando podamos hacer una técnica de preservación alveolar, que hablaremos en otro de los módulos, hacerla puesto que no perdemos hueso en vertical. Ya sabemos que cuando se pierde un diente existe una reabsorción ósea. En el caso del maxilar, la reabsorción es hacia apical, hacia la parte superior. Vemos en esta otra radiografía panorámica también la proximidad de las raíces con los dientes y donde en los lugares donde no existen esos dientes o se han perdido muy tempranamente, por ejemplo en esta radiografía, en un primer molar, existe esa neumatización del seno en esas posiciones. Hay otras imágenes, como esta que vemos ahora, en la que es difícil interpretar dónde está ese seno. Al final, una radiografía periapical o una radiografía panorámica no deja de ser una imagen en 2 planos, por tanto perdemos la tercera dimensión espacial. Por ello, como luego veremos, los escáneres o CBCTs son muy importantes porque realmente cuando tratamos una patología o intentamos abordar una técnica quirúrgica del seno, es la prueba radiológica que más información nos va a dar. Aquí vemos otra imagen en la que vemos otro septo en el lado derecho que va a complicar esa posible elevación de seno, y en el lado izquierdo vemos una lesión en ese primer molar
que nos va a generar una pérdida ósea y por tanto una atrofia vertical en esa zona. Siempre hablando de planificación de elevación de seno, y por tanto esta primera parte la estamos relacionando la patología sinusal o no, o la interpretación de la imagen de la situación anatómica del seno, es muy importante para poder realizar una técnica quirúrgica apropiada. En esta imagen lo que vemos es una visión antero-posterior, una visión tipo radiografía panorámica de un escáner. Y aquí sí que ya vemos la diferencia de densidades óseas muy nítida. En el lado derecho vemos un gran mucocele, que suele ser un acúmulo en una especie de bolsa, lo que sería un quiste de retención, y en el lado izquierdo de este mismo paciente lo que vemos es un engrosamiento de la membrana. Engrosamiento típico en fumadores, y este escáner nos va a permitir evaluar esa patología en los cortes que vemos a continuación, en los cortes segmentarios que vemos a continuación en esta imagen. Cuando existe un engrosamiento de la membrana no existe ningún problema en realizar la elevación de seno. Cuando existe un mucocele o una gran lesión o incluso una ocupación mayor por una patología de tipo tumoral, pues hay que valorar, incluso no estaría recomendada la técnica de elevación de seno. Aquí vemos estas imágenes en las cuales vemos en ese corte transversal de ese maxilar, vemos unas zonas en las que vemos un hueso en forma de pico de flauta, un hueso tremendamente estrecho, y en estos sectores posteriores, en esta misma imagen, vemos un seno completamente neumatizado en el que existe realmente nada más que 1 milímetro de cortical ósea. Son senos más complejos en los cuales está indicado, como luego veremos, como veremos en otro módulo, hacer una elevación de seno diferida. Esto es, hacer una regeneración primero y en un segundo tiempo colocar nuestros implantes, entre 5 y 6 meses posterior a la regeneración ósea. Vemos esta imagen, ¿y por qué la traigo aquí? Porque quiero que veáis lo importante que es valorar bien un escáner. En esta imagen vemos una lesión en la imagen del corte tomográfico, en el corte transversal, y cuando nos vamos a la imagen clínica vemos exactamente ese mismo defecto en la clínica. Por tanto, como he dicho y como insistiremos un poquito más en diapositivas posteriores, la imagen que nos veamos en un CBCT, en un escáner, es la realidad clínica que nos vamos a encontrar. Aquí vemos otra imagen que no deja de ser curiosa, en la que vemos una ocupación completa o prácticamente completa del seno maxilar izquierdo, estando el derecho completamente desocupado, y vemos que existe una comunicación orosinusal que está cerrada sin producir clínica. Por tanto, cuando hemos dicho antes que las raíces de los dientes están muy próximas al seno maxilar, incluso pueden generar patología, este es un caso muy claro. Hay veces que realizamos la extracción de un primer molar y ese paciente cursa sin ningún problema esa extracción, y cuando hablamos con él al siguiente dice: doctor, es que cuando bebí agua me salía por la nariz. ¿Por qué? Porque ha habido una pequeña comunicación orosinusal. No olvidemos la íntima relación entre la cavidad oral y el seno maxilar en muchas ocasiones. Bien, seguimos viendo imágenes de cortes en los que podemos valorar si la zona se trata de una zona más anterior del seno o una zona más posterior. ¿Eso cómo vamos a saberlo? Puesto que cada corte transversal tiene una numeración que coincide con ese corte en el CBCT. De ese modo, cuando estemos en una zona del primer molar, vamos a saber que exactamente coincide con ese primer molar. Cuando estamos hablando de la zona de un primer premolar, pues sabremos que estamos hablando de esa zona. Y de ese modo somos capaces
de interpretar las imágenes. Vemos este otro escáner en el que vemos también una proyección anteroposterior, una proyección que dijésemos similar a una panorámica, que estamos muy habituados los odontólogos a hacerla y a valorarla, y veremos unos septos que se ven. Esos septos lo que vienen a indicar son, como digo, una serie de tabiques que a la hora de diseñar una ventana, si vamos a hacer una elevación quirúrgica, nos va a complicar el hacerla. Otra imagen que vemos de otro corte, en el cual vemos también no solamente un septo, que se observa perfectamente en la imagen del corte transversal, sino que también veremos una ocupación de ese seno derecho, con lo cual una ocupación de mayor que un engrosamiento de membrana, muy similar a lo que sería un mucocelio. Hay muchas veces que la pregunta es, ¿qué hacemos con ese mucocelio si existe ahí? Bueno, pues la problemática existe en la elevación de seno. Si eliminamos ese mucocelio en el mismo momento que estamos haciendo la elevación, se nos puede romper la membrana. Por tanto, hay que evaluar si es más interesante hacer un abordaje previo, eliminar ese mucocelio, que es como pinchar un globo, es exactamente lo mismo, eliminar el contenido, y pasado un mes o dos que ese pinchazo, por así decirlo, se ha reparado, hablando en términos coloquiales, entrar y levantar esa membrana, como luego veremos. Estoy hablando de elevar la membrana del seno maxilar, que para muchos en este momento pues es una cosa que escucháis pero no sabemos interpretar, pero a medida que vayamos profundizando en esta técnica quirúrgica, pues lo entenderemos mejor. Bien, seguimos viendo cortes para poder ver las distintas situaciones clínicas que nos podemos encontrar, y en ellas vamos a ver a veces que se ha producido una extracción dentaria, no se ha hecho una regeneración de esa zona donde se ha hecho la extracción, y nos vamos a encontrar que existe mucha proximidad o mucha reabsorción de ese hueso. Por tanto, la altura ósea que tenemos es muy poquita, pero no solamente falta altura en la que tendríamos que hacer una elevación de seno, sino que también realmente para una situación ideal tendríamos que hacer una regeneración vertical, por tanto una elevación de seno ganando hacia arriba y una regeneración vertical aumentando hacia abajo, porque si no las coronas quedarían extremadamente grandes. Bueno, pues hemos estado hablando de radiografías y de interpretación de escáner, que muchas veces nos cuesta porque en pregrado no nos han explicado la interpretación de los TBCTs. Y aquí lo que vemos, como vemos en la imagen de la presentación, es un modelo en 3D o un modelo estereolitográfico. Y eso significa que es un modelo que ha hecho hoy en día la recortadora, los escáneres son maravillosos y las impresoras también, y aquí tenemos un modelo en el que vemos perfectamente los dos senos, y podemos hacernos una idea tridimensional completa. Entonces, un truco, fijaros aquí, en este lado derecho es tan fina la cortical que realmente está ocupando prácticamente hay una comunicación con el seno maxilar del exterior. También es porque el grosor de esta membrana es tan fino, que realmente al hacer el modelo ni sale, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que muchas veces estos modelos en 3D, que los podemos hacer nosotros o que podemos pedirlos, nos van a ayudar mucho en interpretar tridimensionalmente ese seno maxilar. Vamos a seguir avanzando en la presentación, y en este caso que tenemos a continuación vemos qué gran cantidad de hueso tenemos. Hay zonas en las que no son correlativas, podemos tener un hueso maravilloso en la mandíbula, en el maxilar derecho, sin embargo en el maxilar izquierdo tener, como vemos en este caso, menos altura, o sea, tener 5, 6, 7 milímetros, que es una altura escasa si estamos hablando sobre todo de un paciente joven, porque como sabemos, hay en pacientes más veteranos o que no quieren hacerse estas técnicas quirúrgicas la posibilidad, siempre que el hueso sea suficientemente ancho, de colocar implantes más anchos pero un poquito más cortos.
NPI también los tiene y nos va a permitir salvar situaciones clínicas. Pero en imágenes como estas, que vemos ahora mismo, en el lado derecho vemos tal grado de reabsorción, tal neumatización de ese seno, que realmente, tal forma de pico de flauta de la cresta residual, que realmente es absolutamente necesario hacer una regeneración previa de ese seno maxilar y de esa cresta para poder colocar implantes y proceder a una restauración protésica implanto soportado. En esta imagen vemos con más precisión todavía ese seno completamente neumatizado, en el cual realmente no vemos prácticamente la membrana de Schneider, la membrana que recubre toda la cavidad sinusal, y que realmente hay 1 o 2 milímetros de hueso crestal. Son los casos obviamente más complejos y que requieren de una experiencia quirúrgica mayor. Vemos otra imagen tridimensional de este mismo caso, en el cual, del mismo modo que hemos comentado anteriormente, podemos interpretar y podemos localizar las áreas anatómicas de un modo más importante de cara a tratar ese paciente, de cara a saber lo que vamos a encontrarnos antes de entrar. Porque, como siempre se suele decir, todo lo que veamos antes es planificar, es intentar saber la estructura, y todo lo que hacemos a posteriori y mal suele ser excusas. Por tanto, es importante, como digo, valorar las áreas a tratar. En esta otra imagen vemos un lado derecho con una patología en la zona de molares, patología que hemos de eliminar antes de hacer esa elevación de seno, porque muchas veces el hacer la elevación de seno al mismo tiempo que hacemos la extracción de dientes naturales, que tengan patología no va a ser fácil y muchas veces se va a romper esa membrana de seno. Volvemos a ver el mismo caso y ya terminando con lo que es un poco la anatomía del seno maxilar, vamos a hablar un poquito, anatomía radiológica, vamos a hablar un poquito de fosas nasales. Y en este caso, lo que vamos a ver en este CBCT, en un corte caudeo-craneal, siempre hay que imaginarse que el paciente está tumbado enfrente nuestro en posición de cúbito supino con los ojos lo más lejos, lo más alejados de nosotros, vemos una falta de continuidad en el lado izquierdo de la premaxilar. Eso significa, y avanzamos en la siguiente imagen radiográfica, que tiene una altura de la premaxila mínima, lo que significa que si vamos a querer colocar implantes en esa zona vamos a tener que hacer una elevación de suelo de fosas nasales, que es menos conocida que la del seno maxilar, que hablaremos de ella, pero que es igualmente interesante. Aquí vemos las imágenes radiológicas en las que se ve el cornete inferior o concha y la poquísima altura que tenemos de esa zona de la premaxila. Aquí vemos los implantes colocados, los 6 implantes que se colocan al paciente, y en 2 de ellos hemos hecho, concretamente en el que está en posición número 22, hemos hecho una elevación de fosas nasales. ¿Cuánto se puede ganar una elevación de fosas nasales? Pues 2, 3, 4 milímetros a lo sumo. Aquí vemos la imagen radiográfica, es un caso muy bonito, realizado hace ya más de 10 años, y la paciente sigue disfrutando de ese trabajo fijo. Es un caso que ya publicamos en su día. De aquí vemos los cortes, los distintos cortes, que vamos avanzando un poco más rápido. Por tanto, insistimos en esta imagen que vemos modelos estereolitográficos. Aquí tenemos otro, en el que veréis que hay más artefacto, puesto que el paciente es portador de un tipo de prótesis que le está produciendo un artefactado, pero sí que vemos los 2 senos maxilares de una posición craneocaudal y la morfología anatómica, la pared anterior, la pared medial, la pared interna del seno maxilar, que está en contacto con las fosas nasales, y en ella está el ostium, que es el orificio de comunicación entre el seno maxilar
y las fosas nasales. En cualquier caso, es muy importante la interpretación de estos modelos estereotográficos, que nos van a ayudar mucho y nos van a permitir incluso hacer las elevaciones antes de ir al paciente. Por tanto, como vemos en esta otra imagen, trabajemos sobre modelos, también hacemos prácticas en el Departamento de Anatomía de la Universidad Complutense de Madrid, donde soy profesor colaborador, y finalmente hacerlo sobre pacientes. Pero todo necesita una curva de aprendizaje, ninguno hemos nacido sabiendo, y esto como técnica quirúrgica se aprende. Nosotros usamos, siempre digo lo mismo, el método científico. Eso significa que es un método reproducible. Obviamente el que más práctica tiene es el que más habilidad va a poder tener. Vemos esta imagen tan bonita para relajar un poco nuestra vista sobre el monte Fuji, con una nube encima, y a continuación vemos dos imágenes muy bonitas. Una es de un corte en la sala de disección transversal, en el que vemos un implante perforando la membrana de Schneider, y aquí la vemos rota. Cuando la membrana de Schneider se rompe y colocamos biomaterial a través de ella, como luego veremos cuando hablemos de la técnica quirúrgica, se puede producir una sinusitis de seno maxilar, porque hay un cierre de la comunicación entre el seno maxilar y las fosas nasales, que se llama ostium, que ya hemos dicho que es como un conducto muy pequeñito de 2 milímetros de diámetro, y por tanto es muy importante no colocar biomaterial en el seno sin control. Ya a la derecha de esta imagen vemos una imagen a través de una endoscopia intranasal, en la que vemos un implante en el cual hemos atravesado esa membrana de Schneider, pero ese implante está perfectamente estable, rodeado de la membrana de Schneider, sin producir ninguna patología. Es importante cuando hablemos del seno, porque el seno es una estructura anatómica con la que hay que tener cuidado, puesto que puede producir patología. Y una sinusitis del seno maxilar está muy cerca de la órbita y de la base del cráneo, y por tanto hay que tener mucho cuidado con ese tipo de infecciones. Aquí vemos en esta imagen los vasos sanguíneos que vascularizan ese seno maxilar. En principio, lo más importante es la arteria antral, que va por la parte vestibular de ese seno maxilar, y que en ocasiones no vemos y lesionamos. No tiene mayor trascendencia más que un sangrado profuso, pero es importante conocer esa vascularización. Vemos esta otra imagen en la que vemos un poco lo que sería la parte externa del seno maxilar, y cuando despegamos lo que sería la pared vestibular de ese seno maxilar, vemos en esta imagen, con unas flechitas que lo marcan, qué próxima está las raíces de los dientes naturales, y muchas veces están introducidas en el seno, y esto es importante, como hemos dicho anteriormente. Por tanto, yo cuando esa técnica, que empecé a practicar en el año 98, hace ya un poquito de esta técnica, de mi aprendizaje de ella, porque es una técnica muy documentada, pues veis en esta imagen cómo lo colocaba los implantes, lo más cerca posible de los dientes adyacentes, algo que sería como heroísmo, algo que sería algo heroico. Hoy en día vamos a buscar aprender esa técnica para poder manejar estas situaciones. Estamos ya terminando la parte de anatomía implantaria, y como vemos en esta imagen, vemos una clasificación de los patrones de reabsorción de maxilar y mandíbula. Y aquí vemos una clasificación de Kaul, en la que clasifica los senos maxilares, como veis, en clase 1, clase 2, clase 3, en la que casi no existe reabsorción de hueso alveolar, y la clase 4, clase 5 y clase 6, en las que ya existen distintos grados de reabsorción de esa cresta, y ya en esos casos sí que debemos hacer una técnica de elevación bien crestal, como veremos, o bien quirúrgica. Y hasta aquí esta presentación previa a lo que sería la técnica quirúrgica
de elevación de seno maxilar con ventana y a lo que sería la técnica quirúrgica de elevación de seno maxilar con abordaje crestal. Muchas gracias.